Ah, bueno, sí. Para que no los vayan a confundir, ¿no? No, es inconfundible. ¿Quién sabe? Ay, ¿quién sabe su la bolsa de plástico está chica. Porque traigo ahí que son libros. Ay, perdón, ya hace mucho tiempo. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, estamos cortitos, es que yo creo que se escucha bien. Buenas tardes, a nombre del Grupo Editorial Endira, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Sinfonía de Cuentos, cuyo autor es Francisco Valencia. Me acompañan aquí al frente Guadalupe Loaesa como presentadora y el autor Francisco Valencia. Les voy a leer la cuarta de forros del libro. Transpórtate a la diversión y a la reflexión con Sinfonía de Cuentos. Este libro contiene una colección de relatos breves donde Francisco Valencia te deleitará con una narrativa única y sorpresiva. Disfrutarás de cuentos fantásticos, así como de historias que reflejan aspectos de la realidad actual, donde los personajes y las situaciones inesperadas hacen de este libro una fascinante caja de sorpresas. Adquiérelo ahora, léelo y adéntrate en la magia que te mantendrá atrapado desde el principio hasta el final. Voy a dar primero la palabra, voy a ceder la palabra a la señora Guadalupe Loaesa y voy a dar una breve semblanza, aunque no requiere de presentación, pero lo vamos a hacer como mero formalismo. A más de 25 años de que su ópera prima Las Niñas Bien viera la luz, Guadalupe Loaesa es hoy una gran escritora mexicana consagrada. Más de una treintena, que realmente es más de una cuarentena de libros han surgido de la pluma de Guadalupe Loaesa, quien comenzó a desarrollar el gusto por la escritura cuando, estudiando en Canadá y Francia, escribía larguísimas cartas a sus amigas, quienes las compartían con sus familiares por lo divertido de los relatos. Destaca su trabajo como periodista de diversos diarios y revistas, carrera que iniciara en 1982, cuando publicara por primera vez en el diario 1+1. Más adelante incursionaría también en la radio, cine y televisión. La otrora niña bien es ahora una abuela bien, pero de esas abuelas modernas que no se están quietas, aguantando el paso incansable a sus nietos. Guadalupe tiene además, les informo, publicado con nosotros ya 3 libros dirigidos a las abuelas. El arte de ser abuela fue el que abrió la colección. Abuelas queridas que vivan sus derechos fue el segundo, y este año está presentando, nos hizo el favor una vez más de confiar en la editorial y está presentando Los secretos de la abuela, que se presentará el día de mañana. Bueno, pues no me queda más que ceder la palabra a Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes. Acabo de recibir un correo electrónico, un WhatsApp de mi hermana Antonia, que acaba de morir Mandela. Desafortunadamente acaba de hace unos apenas minutos, y bueno, Mandela, personaje fundamental. Por si quieren comprar su biografía, hay una buenísima, no recuerdo la editorial, pero hay 2 o 3 biografías de Mandela, pero en fin, quise compartir con ustedes esto. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar en esta sala llena de lectores, lectoras. Me da mucha felicidad ver la respuesta que siempre hay para la Feria del Libro. Yo creo que en particular esta, no sé, tengo la impresión que el invitado de honor ha llamado mucho la atención de Israel, y los que han venido, los protagonistas, ¿no? Hemos tenido, bueno, desde luego al presidente de Israel, Shimon Peres, Felipe González, Vargas Llosa, en fin, hemos tenido grandes personalidades y hemos sido testigos pues de estas mesas redondas, de sus debates, de sus diálogos. Ayer estuve en una de Fernando del Paso muy conmovedora, porque como ustedes saben se reeditó el Palituro de México,
por el Fondo de Cultura. En fin, muchas sorpresas siempre hay en la Feria del Libro Guadalajara. Y para mí venir a Guadalajara, bueno, es uno de mis gustos. Ya desde septiembre ya estoy contando los días que faltan para venir. Yo creo que escribo libros, publico libros nada más para venir a la Feria del Libro de Guadalajara, con ese pretexto. Lo logró. Sí, porque de verdad me gusta mucho y bueno, más me gusta presentar el libro de Francisco, porque el género del cuento yo creo que es uno de mis géneros predilectos. Yo empecé escribiendo cuento en el taller de Elena Poniatowska y es un género muy difícil, no porque sea un cuento corto, no requiere de mucho trabajo, como decía Tito Monterroso, que había que escribir no con el lápiz sino con la goma, y es cierto que es muy difícil un cuento, porque además de la introducción, el desarrollo y la conclusión, hay que sorprender al lector, hay que llamarle la atención desde la primera línea. Y uno de los mejores cuentistas, a mi manera de ver, pues era Julio Cortázar. Julio Cortázar tenía unos cuentos maravillosos. Edgar Allan Poe, también hay todo un decálogo del cuento de Edgar Allan Poe, pero son cuentos de horror. Pero los de Cortázar tenían que ver con la vida de todos los días, con la vida de la abuela, con la vida del hermano, de los tíos de Julio Cortázar. Yo creo que es el cuentista que más nos ha sorprendido por la forma en que relata los cuentos, ¿no? Siempre con esos finales no felices, ciertamente. Son finales que nos dejan así como una cierta zozobra, porque nos deja con muchas dudas. Y el final de un cuento es lo más importante. Y lo digo porque en el caso de nuestro autor, Francisco, tiene finales fantásticos. Me encantan tus finales porque de verdad sorprenden, y eso es lo que tiene que tener un cuento, no esperarse para nada ese final, ¿no? Francisco tiene 2 libros. El primero, me encanta el título, El secreto de familia y otros cuentos, y ya va en la 3ª edición. Es un libro, tengo entendido, así con cuentos muy profundos, que ahondaste mucho en la temática de cada uno de ellos. Y la sinfonía de cuentos, por lo que entiendo, y bueno, les voy a leer el prólogo, son cuentos, como decía Carlos Aliaga, mucho más, no ligeros, ni mucho menos, todo lo contrario, sino con más fantasía. Y bueno, les voy a leer lo que escribí después de leer el libro de Francisco Valencia. El mundo también es puro cuento. Cuenta la voz popular que en una ocasión el gran maestro del cuento, don Edmundo Valadez, quien fuera mi maestro, por cierto, le dijo a una reportera que lo entrevistaba: el cuento tiene muchas ventajas, tanto para el escritor como para el que lo lee. El tamaño, fundamentalmente. En pocos días se puede escribir un cuento, aunque se piense por mucho tiempo. Y es posible leerse en pocos minutos y provocar muchas cosas para el autor y el lector que pueden durar toda la vida. Y quizá con esa filosofía escribió memorables narraciones don Edmundo Valadez, narraciones cortas que nos heredó como un infinito literario que aún viven en mi imaginación, y seguramente es el rito de iniciación como lectores de muchos adolescentes. Es cierto, yo cuando estuve en el taller de Elena Poniatowska, lo primero que hacíamos como ejercicio era el cuento. Participé en un concurso a los 6 meses y bueno, tuve el segundo lugar, cual para mí fue muy sorprendente. El tema era muy sorpresivo, que Elenita nos dijo: escriban un cuento sobre una violación. ¿Una violación? Entonces dije, no, qué difícil. Y bueno, yo imaginé una fiesta muy elegante en Las Lomas. Entonces describo la casa, la cena, la gente, y de pronto la ama de casa, bueno, la anfitriona, va al baño y la sigue uno de los invitados. Estaba a punto de cerrar la puerta, entra el invitado y bueno, ahí la viola en su casa.
en el baño de invitados, entre el lavabo y el excusado. Es una violación, bueno, un final que nadie se espera. No. Y, y bueno, obtuve el segundo lugar y me costó mucho trabajo ese cuento, me acuerdo. Incluso se llamaba El discreto encanto de la burguesía de las lomas. A pesar de lo que muchos editores argumentan, el género literario para los niños, para la iniciación de futuros lectores, para los abuelos, para las adaptaciones en radioteatro o incluso para los lectores de alcoba, es el cuento. No hay curioso, niño inquieto, insomnio, que no se deje seducir por un buen cuento. Es cierto, cuéntame un cuento, papá, y me voy a dormir, ¿no? Ya sea fantástico, de terror, cuento rosa o de seres mitológicos, cuentos de princesas, de dioses o cuentos del campo y sus habitantes, cuentos para enamorarse o para despertar intriga. El universo del cuento cabe en pocas páginas y una liberada provocación a sus lectores. Durante el siglo XIX, a pesar de la proliferación novelística en Europa, el cuento siguió cultivándose como un género narrativo que de forma breve y lúdica contara anécdotas de la sociedad de la época, provocara la imaginación apoyando de leyendas o aleccionara, como el caso de las fábulas o las historietas. El cuento poco a poco ganó presencia y se proliferó. Ahí están los cuentos de Guy de Maupassant, están los cuentos de Colette, están los cuentos de Tolstoy, de Chekhov, en fin. En México tenemos una gran tradición de profunda raíz y diversidad. Nadie puede escaparse de la seducción en los cuentos